Bienvenidos a Voces, un espacio de Bitácora Club en el que hablamos de libros, autores, de creación literaria y artística, para reivindicar el papel revolucionario de las letras y de la cultura en esta época de transhumanización. Los libros salvan vidas y hoy son más necesarios que nunca, de modo que nuestra misión es recordarlo. Los libros nos ayudan también a aprender a conocernos y reconocer nuestros límites a través de la empatía que nos pueden despertar ciertos personajes y de las diferentes perspectivas que nos pueden plantear a lo largo de la historia. Además, los libros nos ayudan a entender realidades sociales que muchos de nosotros desconocemos y que es importante que tengamos presentes a la hora de relacionarnos los unos con los otros. Esto es lo que ocurre con lo que dejan las madres, un canto a la esperanza al final de un camino que desde el pasado van a recorrer los personajes para encontrar a Yun, una joven que desapareció de un centro de menores hace muchos años y que se pone en contacto con una de sus antiguas educadoras. Este viaje, a su vez, va a permitir que esta educadora, Susana, teja una red de cooperación inesperada y en el camino vaya recuperando su esencia y la ilusión por vivir. Lo que dejan las madres es la primera obra de ficción de Sara Desiré Ruiz y ha sido publicada con la editorial Planeta. Sara, que nos acompaña hoy en Voces, es una destacada profesional en el campo de la educación social, con formación en psicoterapia y teoría del apego, y ha centrado su labor en la atención y acompañamiento socioeducativo de familias con adolescentes. Bienvenida, Sara, es un placer tenerte en Bitácora con nosotros. Muchísimas gracias, Lorena, por esa introducción tan bonita, maravillosa que has hecho. Estaba escuchándote aquí embelesada. Sara, pregunta obligada para todos nuestros invitados que pasan por primera vez en este pequeño jardín de la literatura, y es precisamente ¿cómo llega la literatura a tu vida? Bueno, pues nos remontamos a mi tierna infancia, con esta pregunta, porque yo casi que antes de andar ya leía. Yo me encanta leer, aprendí a leer pronto, después pasé a escribir y fue algo muy terapéutico para mí en una infancia que fue un poquito complicada. Así que mi relación con la literatura es una relación de muchísimos años y muy profunda. Ahora que hablas de la literatura como catarsis, imagino que Ujú. pasar de, porque tú has escrito otros libros, Sí. y pasar de la divulgación Ujú. a la narrativa, imagino que ha supuesto un proceso quizá sorprendente para ti. ¿Has descubierto algo de ti que no conocías? Sí, pues sí, muchísimas cosas. Ha sido un proceso brutal, muy diferente a escribir divulgación, libros de no ficción. He descubierto muchas cosas sobre mí. Una de ellas es que puedo sostener un proceso de este tipo sin cansarme y sin aburrirme. Algo que al principio no sabía si podría hacer, porque hay que releer mucho, cambiar, quitar, poner, subir, bajar, y estás todo el tiempo construyendo y deconstruyendo el texto, y es un proceso que a priori no sabía yo qué tal me iba a sentar. Pues resulta que me ha sentado genial. Sí. Después también sí, he descubierto que disfruto mucho, más que tener, disfruto mucho cuando entro en la historia y veo a los personajes moviéndose. Es algo maravilloso. Esa sensación de estar ahí es que hace que el tiempo se desvanezca. No hay tiempo. Para mí, cuando escribo, me tenían que sacar de la escritura. Y claro, eso es un peligro también, porque tenemos que comer, tenemos que hacer pipí, esas cosas que tenemos que hacer las personas para sobrevivir. Entonces, bueno, pues muchas cosas he descubierto. Entre ellas, pues eso que disfruto mucho y que es algo que me encanta y que espero volver a repetir. A ver si puedo. El tema vertebral quizá que abordas en tu novela es la realidad de esos menores que se encuentran recluidos en Uh-huh, centros, de uh-huh, la soledad, de la necesidad de amor. uh-huh. Y puede parecer una obviedad la pregunta que te voy a hacer, pero ¿puedes compartir con nosotros, aunque sea a grandes rasgos, porque no disponemos de mucho tiempo, Uh-huh. qué es un centro de menores y qué tipo de niños llegan a él? Claro, por supuesto. Pues mira, un centro de protección de menores, en Cataluña les llamamos CRAES, son centros donde viven menores de edad que están tuteladas y tutelados por la Generalitat, en nuestro caso, pero por las instituciones. Son centros que acogen a estas personas donde conviven porque sus familias se encuentran en situaciones que en ese momento no pueden hacerse cargo, ¿sí?, de su cuidado. Entonces, ahí pasan el tiempo que tengan que pasar hasta que pueden volver con su familia, o bien hasta que pueden entrar en una familia de acogida, o bien hasta que son adoptadas, pasan por un proceso de adopción. Depende muchísimo de cada caso y de sus particularidades. Ahí se encuentran con educadoras y educadores sociales, que son profesionales que acompañan durante el día a día
a estas menores. Hay algo en lo que no solemos pensar las personas que no hemos vivido esa realidad o no la hemos tenido cerca, y es el proceso de autodestrucción en el que puede caer un ser humano cuando se da cuenta de que está solo en el mundo. Yo siempre he pensado que cuando una persona mayor de nuestra familia, que nos ha visto crecer y nos conoce tan bien desde el principio, muere, es como que nos difuminamos en cierta medida. Claro, pero darte cuenta de que no dispones de eso, ¿cómo construyes tu personalidad? Es casi... Es tremendo. Sí, es muy doloroso. Por eso esta historia, ¿no? Esta historia cuenta precisamente esto que acabas de contar. Lo que dejan las madres nos viene a acercar a una realidad, la realidad en la que no tenemos una estructura familiar, un entorno seguro que nos proteja y que nos dé todo lo que necesitamos para convertirnos en personas adultas y tener una vida lo más digna posible, ¿no? Es un proceso, el darse cuenta de que no dispones de toda esa red, es un proceso dolorosísimo en el que te conviertes en una persona que sobrevive, vamos a sobrevivir y vamos a buscarnos la vida y entonces podemos entrar también en unas zonas de riesgo, podemos entrar en dinámicas que pueden ser, como tú decías, autodestructivas, etcétera. También hay casos, maravillosos casos, que han salido adelante y tienen una vida estupenda, pero evidentemente lo que han vivido les deja unas facturas importantes, hay consecuencias, ¿no? Es muy importante porque el mundo es aterrador, el mundo es un mundo hostil en el que vivimos si no tenemos toda esa red, ¿no? También señalas en la historia la importancia de los elementos de apego y que en ocasiones esos elementos de apego se destruyen por la organización en estos centros. Por ejemplo, cuando los niños entablan una relación emocional con efectivamente sus educadores, de repente los educadores pues son llevados a trabajar con otros niños. Sí. Y claro, la sensación de abandono debe ser absolutamente terrible. Sí, lo que sucede en estos centros es que hay bastante rotación porque las condiciones de profesionales son muy malas. Los precios son bajos, los horarios son tremendos, la presión emocional muchas veces es terrible también, hay muchísimo dolor, puedes encontrarte con agresividad, en fin. Son momentos duros, y cada día vivir eso, si no está acompañado por una remuneración que te haga tirar para adelante, o si tu vocación no es enorme, como pasa con muchos profesionales que están ahí tirando por su vocación, pues es terrible, ¿no? Pues imagínate. Entonces, evidentemente, como hay mucha rotación, tú construyes un vínculo con las personas menores de edad con las que trabajas, y cuando tú desapareces, tú que eres la figura referente, esa figura que hasta ese momento está cubriendo sus necesidades, pues ya no está. Y eso crea una sensación de inseguridad tremenda, ¿no? ¿A quién yo le puedo pedir las cosas? ¿Quién me va a proteger ahora? Ahora tengo que construir otra relación con otra persona que va a venir, y esto es constante. Por lo tanto, son menores que ya de entrada pues van arrastrando una larga lista de pérdidas, y eso evidentemente forja tu carácter. Al final, una de las cosas que puedes aprender es que todo el mundo se va, nadie se queda, ¿no? En lo que dejan las madres, Susana recibe un paquete. En concreto es un cuaderno de cuero con unos dibujos de anotaciones y hay una nota de socorro. Este cuaderno perteneció a una antigua alumna con la que había entablado una relación muy bonita, mágica, de respeto mutuo, y en un momento dado Jun desaparece del centro. ¿Has conocido algún caso similar? ¿Te has basado en algún caso real? ¿Has conocido alguna Jun? Bueno, claro, sí, por supuesto. Te voy a hacer un matiz, que es Jun con J de jamón. Ahí lo dejo. Exactamente, sí, porque... no sé por qué la pronuncio yo, Jun. Tú y todo el mundo, lo he tenido que decir muchas veces. Yo creo que es influencia, sí es Jun, creo que es influencia anglosajona, decimos June porque evidentemente es un mes en inglés y la J, la primero que nos viene contaminados. Es total. Y yo digo, si en español tenemos una J maravillosa, J de jamón, de Jimena, de Julio, entonces ahí voy. Jun, ¿has conocido alguna Jun en tu vida? Exacto, sí, Lorena. Por supuesto, sí, muchas, algunas de también historias que yo no he tenido el placer de estar cerca de ellas, pero que me han hablado de ellas porque tengo muchas colegas, evidentemente, que trabajan en centros, y sí, he conocido a muchas Juns, he conocido a muchas personas adolescentes que han pasado por el sistema de protección. En la mayoría de los casos pues se va repitiendo este patrón, ¿no?, de un poco autodestructivo,
pero ya te digo que también hay casos en los que sales, tienes como dos vías, ¿no? En el libro lo explico. La vía de la autodestrucción, del ir en contra de todo, la vía un poco antisocial, o tienes la vía de, pues ahora yo por mis ovarios voy a salir de aquí, voy a luchar y voy a ser un ejemplo para que otras personas que están también en el sistema puedan mirarme y reflejarse, ¿no?, en mí, y puedan salir adelante y construir su proyecto de vida y lo más saludablemente posible. Así que tienes casos de todo, aunque debo decir que en mi experiencia lo que más abunda es el primero, desgraciadamente, ¿no? Tiran para adelante como pueden, sí, es muy duro. Sí, sí. Totalmente. Susana y su sobrina Laura se van a convertir así en investigadoras y van a partir en busca de Jun, a la que se van a sumar posteriormente pues personajes como Charlie o Maciel. Tía y sobrina van a reforzar sus lazos afectivos en un viaje geográfico que también se va a convertir en iniciático y en reconstructor de su relación a través de la comunicación. ¿Qué importante es la comunicación con los adolescentes? Pues es esencial. La comunicación en general para todas las personas, adolescente o no, es crucial y no estamos muy bien educadas a ese nivel. Nos cuesta mucho comunicarnos de forma asertiva, de forma no violenta, y muchas veces, movidas por las emociones, acabamos comunicando las cosas como buenamente podemos, ¿no? Entonces, en el caso de Susana y Laura, tía y sobrina, pues esta comunicación es muy fluida y eso se nota en la confianza que tienen, en la fortaleza de su vínculo, lo iréis viendo a lo largo de toda la novela. Y es clave cuando estamos tratando con adolescentes que ya tienen dificultades para comunicar ya de por sí, para comunicar lo que sienten, porque sienten de forma muy intensa, están además en un momento cerebral de desarrollo también muy complejo. Entonces muchas veces tienen dificultades para comunicarnos lo que sienten, para comunicarnos sus necesidades, para comunicarnos lo que piensan. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, trabajar en nuestra comunicación es esencialísimo. Luego hay algo muy interesante que vemos también en tu novela, que es un personaje, una persona mayor que se ocupa de una joven que no tiene familia en un momento determinado y que se convierte en una suerte de abuela, de figura de acompañamiento y de mitigación, bueno, un elemento de apego y de construcción de su propia identidad. Qué importante sería desarrollar este tipo de relaciones con personas mayores que se encuentran solas y personas jóvenes que necesitan esas figuras. Qué bonito sería trabajar en construir este tipo de relaciones. Bueno, me encanta que me hagas esta pregunta, no sabes cuánto, es algo que también he querido reflejar en la novela, la soledad de la vejez, y es importantísimo, importantísimo que empecemos a lanzar el mensaje de que las relaciones intergeneracionales nos enriquecen, nos construyen, y eso es precisamente lo que pretendí enseñar con el personaje de Mercedes, que conoceréis cuando entréis en la novela. Y las relaciones intergeneracionales nos ayudan a conectarnos, nos ayudan a darnos continuidad en el tiempo, nos ayudan a transmitir información importante, conocimientos de la vida, del mundo, nos ayudan a reflexionar, a plantearnos cosas, ¿no? Mercedes funciona un poco como una abuela, una mentora, además, pero ya la iréis descubriendo y conociendo para no haceros spoiler. Lo importante de esto es lo que os comentaba, la importancia de resaltar que la soledad de las personas mayores existe, que es terrible, que además estamos eliminando espacios de relación intergeneracional, que es algo muy importante también, y lanzar el mensaje de que nos necesitamos todas, necesitamos cuidarnos todas y construir comunidades que sean sólidas. Exactamente. De esto habla mucho, mucho la novela, de crear esas alianzas que nos hacen mejores, nos ayudan a reencontrarnos a nosotros mismos o a descubrirnos, y en el camino, que es positivo para nosotros, es positivo para el entorno y para las personas que vamos encontrando en ese camino. Espera lo impredecible porque no imaginas lo que puede llegar a suceder. Esa es la magia de la vida. Efectivamente, efectivamente. Sí, sí, esa es una de las lecciones que Susana aprende a lo largo de la novela, de la historia de su búsqueda. Y es así, nunca sabemos, lo único cierto de la vida es que no sabemos lo que va a pasar mañana, ¿no? Y ahí estamos, tenemos que estar dispuestas a enfrentarnos, a abordar lo que pueda suceder con la mejor de las actitudes posible,
y después pues sentir lo que nos haga sentir, que muchas veces no queremos sentir, no hemos estado educadas en las emociones, ¿no? Sentir lo que nos toca sentir, tomar las decisiones que tenemos que tomar y tirar para adelante. Exactamente. Imagino que tú estás bien predispuesta a continuar este camino que has iniciado con este libro para continuar la senda de la narración. Y imagino que a lo mejor tienes algo en mente, pero de lo que no podrás hablar. Sí, ya tengo cosillas en mente. Quiero seguir por esta vía de la crítica social, de mostrar realidades que no se ven a menudo, pero que es muy importante que reflexionemos sobre ellas, que conozcamos y que, por supuesto, pues nos sumemos a crear acciones para cambiar muchas situaciones injustas de desigualdad que hacen que muchas personas tengan vidas muy difíciles. Así que ese va a ser mi línea. Pues como veis, Sara tiene un espíritu muy volteriano de cultivar su jardín para cambiar el mundo, porque todos podemos poner nuestro granito de arena siempre para cambiar el mundo. Por supuesto. En Bitácora consideramos que la libertad se halla en el conocimiento, de modo que gracias, Sara, por hacernos más libres, gracias a todo el conocimiento que encierra tu preciosa historia, que aconsejo a todo el mundo, os invito que os acerquéis a Sara, que la descubráis como escritora, tiene mucha sensibilidad y tiene mucha crítica constructiva que hacernos a nosotros mismos también, nos tenemos que mirar en el espejo. Muchísimas gracias, Sara. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias a ti, Lorena, por hablar de mi historia y por darme este espacio para alzar la voz. Gracias.